presupuesto. Ojo, todo lo que veamos en política fiscal tiene que ver básicamente con macroeconomía. ¿Se acuerdan la diferencia entre la micro y la macroeconomía? ¿Qué cosa era la macroeconomía? La economía de las empresas en realidad es microeconomía. La macroeconomía tiene que ver con los lineamientos y la forma en la que funciona la economía de una nación en particular, de un país o de un conjunto de países. Entonces, la política fiscal tiene que ver con el presupuesto, pero ¿el presupuesto de qué? ¿Del Estado? El presupuesto del Estado. Ya sabes qué significa Estado, ¿verdad? Estado. Okay. Entonces, el presupuesto del Estado. ¿Y quién determina cuál es el presupuesto del Estado? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Ah? ¿El Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo, ¿a través de quién? El Ministerio de Economía. A través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Acompañado de quién? Porque para esto, el presupuesto tiene dos componentes importantes. O sea, un presupuesto que implica. Un presupuesto que implica. Le puse el ejemplo de su amigo que hace la chancha. ¿Qué hace ese amigo? Primero recauda. Sí. Y después que ya recaudó, Gasta. Gracias, que voy. Se queda con un poco. Su comisión. entonces, recaudación y gasto son los dos elementos componentes de un presupuesto, de cualquier presupuesto. Inclusive si es que ustedes tienen, no sé, pues, dice, ¿sabes qué? En el verano me quiero ir a mochilear por el interior del país. Entonces vas ahorrando tu platita, le dices a tu viejo, te puedo lavar el carro, ¿no? Ahí para que te des tu sencillo, de repente le dices, no, ¿sabes qué? Las fotocopias para los finales están muy caras, tengo hartas fotocopias, ¿no? Lo tienes todo en PDF, pero te vas haciendo tu caja chica. Eso es recaudación. ¿Para qué? Con una finalidad determinada, que finalmente va a ser ese gasto que ustedes tengan. Por poner un ejemplo único, ¿no? Pero básicamente el Estado efectúa esta misma labor presupuestal, tanto de recaudación como de gasto público. Acá estamos hablando de recaudación y gasto del Estado, siempre es gasto público. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, en nuestro país, ¿quién efectúa la labor de recaudación? SUNAT. La SUNAT. ¿Y quién determina cuál va a ser el gasto? ¿Ah? El Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el Ejecutivo finalmente, ¿no? Pero a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Para esto, ¿de dónde saca el MEF? ¿Cuánto va a gastar? ¿Cómo sabe el MEF? Porque ¿cuánto tiene que ir para el sector de educación? ¿Cuánto tiene que ir para el sector de salud? ¿Cuánto tiene que ir para el sector agrario? Cada sector tiene que determinar cuáles son sus necesidades, ¿correcto? Es decir, si por ejemplo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tenía un presupuesto de, qué sé yo, 800 millones, tiene que sustentar, ¿por qué necesita 800 millones? ¿A quién se lo sustenta el MEF? Y el MEF lo toma en cuenta. Dice, ok, tú vas a necesitar, ¿para hacer qué cosa? Para hacer esto y lo otro. Tenemos este proyecto, tenemos este otro programa, tenemos esto de acá y esto de acá, no sé, igual, qué sé yo. En 165, no sé. Tienen gastos, pero esos gastos tienen que estar justificados y tienen que estar fundamentados para que el MEF decida, ok, sí, te doy esta cantidad de dinero. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ok. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si es que la administración de un sector no es buena? Imagínate que efectivamente el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables en algún momento pidió 800 millones porque tenía tal proyecto y tal cosa y tal programa, en fin, se lo planteó hermoso y luego dijo, ok, vamos a 800 millones para allá. Y al año siguiente, porque ustedes saben que luego de cada ejercicio económico, usualmente dura un año, tú tienes que sustentar, fundamentar. Esta plata que tú me diste, yo la gasté en esto y el otro.
y me sobra tanto. ¿Qué pasa con el dinero que sobró, entre comillas? Tienes que devolverlo. ¿Qué pasa si tú habías pedido 800 millones y al final gastaste 200 millones? El siguiente año no te van a dar 800. Lógico, porque es como que, ¿para qué me pides esta plata? Tengo ahí la plata inmovilizada y no estás tú sacándole el jugo, ¿no? Entonces, mira, hagamos una cosa. Entonces, ahora, gastaste 200 la vez pasada, ya. Es más, te voy a dar 100. Oye, pero al menos 200. No, te voy a dar 100. Empieza a chambear. Conforme vaya viendo que de repente necesites o lo que sea, podríamos hacer un ajuste, en fin, lo sustentarás. Pero tú no estás demostrando que tienes capacidad de administrar una cantidad de dinero determinada. Entonces, luego cuando hay cambios de administraciones, hay problemas, porque llega alguien nuevo, una escobita nueva siempre barre bien, y supuestamente lo que ocurre es que dices, no, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, no sé qué, necesito tanta cantidad de dinero. No te la voy a dar, porque no hay un buen historial de que se administre bien en ese sector. Ok. Entonces tienes que nuevamente forzar y forzar y forzar para que, digamos, aumente la cantidad de gasto que se le pueda dar a determinados sectores. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Está claro? Está bien importante señalar, ¿verdad? Ahora, la recaudación que efectúa la SUNAT, ¿en base a qué lo hace? Impuestos. ¿De quién? De las personas y de las empresas. En general, las empresas dan o deberían aportar mucho más impuestos que las personas naturales, lógico, ¿no? Ok. Ahora, hay un tema, porque no todo es tan color de rosa. En general, la política de la SUNAT, hasta el día de hoy, ¿en qué consiste? ¿A quiénes persiguen un montón? A los que van impuestos. Y en general, ¿a quiénes? ¿A las personas naturales o a las personas jurídicas? Persiguen más a las personas naturales muchas veces. Los comerciantes informales creo también. Claro. Sí, pero los informales no pagan impuestos. No. Los informales no pagan impuestos. Lo que se hace, digamos, se tiende a generar políticas que puedan contribuir a que los informales se formalicen y por lo tanto empiecen a contribuir, ¿no? Pero, ¿por qué les digo eso? Porque hay muchas empresas que son grandes, a las cuales la SUNAT no los persigue tanto como persigue a un contribuyente de una persona natural. Telefónica. O sea, Telefónica tiene un montón de impuestos que no ha pagado a lo largo de los años y sobre los cuales no están siendo necesariamente muy perseguidos para poder recaudar esa cantidad de dinero, lo cual es poco eficiente, ¿no? Porque, claro, vale la pena estar un poco más detrás de las empresas, de esas empresas grandes, porque finalmente lo que vayas a poder sacar de ellos siempre va a ser una cantidad mucho más grande que si tú inviertes en personal y en gastos administrativos para perseguir a quién, a alguien que genera un sueldo, de repente tiene algún alquiler o alguna rentita por ahí, un trabajador independiente, ¿no? Hay que tener eso bien claro porque puede ser que alguno de ustedes finalmente pueda terminar chambeando para la SUNAT, ¿no? En fin. ¿Y por qué la SUNAT si no sería más rentable? ¿Por qué crees tú? Porque las empresas tienen compradores. Muchas veces. Ahora también hay otro tema. Las empresas suelen tener beneficios tributarios que las personas naturales no tienen. Hay muchas exoneraciones de impuestos a determinados sectores. Por ejemplo, hay exoneraciones de impuestos para los casinos. Había exoneraciones de impuestos específicas para el sector minero. Habían varios sectores, es más, el sector de la educación privada también estaba exento de impuestos. Ahora finalmente está un poco revirtiéndose esa política, ¿no? Pero podría recaudar tantísimo con esos sectores y finalmente no lo hacen, ¿no?
Entonces, felizmente, digamos, hay un poco más de actividad que antes en ese sentido. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bacán. Entonces, lo importante acá, la política fiscal tiene que ver con el presupuesto del Estado, que básicamente tiene estos dos pilares, la recaudación y el gasto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos más gastos que la cantidad que nosotros recaudamos? A eso se le denomina déficit fiscal. Ojo, señores, hay que tener en cuenta un tema que es bien importante dentro de la política fiscal, que es la recaudación, lo que obtenga de los contribuyentes, no es la única fuente con la cual cuenta el Estado para efectuar gasto público. ¿De qué otra forma obtiene dinero el Estado para gastar? Bebé. ¿Mm? Bebé. Yo producto dinero. Préstamos. Exportaciones. ¿A quién? Cada mismo más. Puede pedirle al Banco Interamericano de Desarrollo, puede pedirle al Banco Mundial, es básicamente deuda externa, ¿no? Y en principio la recaudación va justamente a pagar esa deuda. No es que, muchas veces parece más sencillo pensar de que, con mi plata se hace la carretera, ¿no? Se pavimenta tal lugar o hace un colegio en tal lugar. Ya, la cadena es un poquito más larga normalmente. Es como funciona la economía, digamos, personal también. Porque si la gente logra tener casa, la gran mayoría es porque en algún momento pidió un préstamo hipotecario. Es como que con mi sueldo compré mi casa. Claro, a través de un préstamo. Tu sueldo paga el préstamo y el préstamo hizo que puedas comprar la casa. De la misma forma, en la recaudación de la SUNAT hizo que se pueda pagar el préstamo a través del cual se obtuvo el dinero para efectuar el gasto público. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Ok. Entonces, es bien importante ese concepto. Déficit fiscal tiene que ver con el hecho de que lo que tengas recaudado es menor a la cantidad de gastos que tú tienes. Tienes muchos más gastos que ingresos. Ahora, otra cosa que es bien importante. Esta política fiscal tiene dos tipos. Dos grandes tipos. Política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. Los españoles, por ejemplo, le llaman contractiva, pero es lo mismo, es la misma. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos tipos de política fiscal? Lo que ocurre en la política fiscal expansiva es que hay una disminución respecto de los temas de recaudación de impuestos y hay un aumento del gasto público. Por el contrario, una política fiscal restrictiva tiene un aumento de la recaudación de impuestos y una disminución de gasto público. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ahora, ¿por qué alguien optaría por
O un gobierno podría optar por una política fiscal expansiva o por qué optaría por una política fiscal de tipo restrictivo. Acá tenemos varios temas. A ver. ¿La expansión sería para fomentar la inversión? Para fomentar la inversión, sí, normalmente es una justificación que utilizan. A ver, más que con la inversión, tiene que ver con la demanda. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio del ciclo el tema de cómo funcionaba la inflación? ¿Se acuerdan? Vemos desde los principios la economía estaba ahí, el número 10. ¿Cómo funcionaba ese tema? A ver, cuéntenme un poco. ¿Se acuerdan de la curva de Phillips? Que había una parte expansiva, ¿no? De la curva, y otra que... Y había una disyuntiva entre ¿qué? Entre la inflación y el desempleo, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Se acuerdan? Era un poco de que, ok, se inflaba un poco la economía de tal forma de que hay una sensación de que teníamos dinero, ¿verdad? ¿Y por qué se quería generar esa sensación, esa inyección de dinero en el país? ¿Fomentar el consumo? Para fomentar el consumo, porque básicamente el que tú consumas implica que tú consumes algo y eso finalmente es el ingreso de algún productor. Y por lo tanto ese productor a su vez también va a gastar en algo más con esa ganancia y por lo tanto va a haber su proveedor obtendrá una ganancia y ese proveedor efectuará un gasto y así sucesivamente se van generando transacciones económicas que van fomentando la actividad dentro de la economía nacional. ¿Así estamos? ¿Se acuerdan? Ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué tiene que ver eso con estos tipos de política fiscal? En principio, lo que ocurre, ¿por qué un gobierno optaría por una política fiscal expansiva? Tiene que ver justamente porque lo que quieren hacer es aumentar la demanda. ¿Se acuerdan? Cuando tú tenías un gasto, lo que tú estabas haciendo es adquirir un bien o un servicio, por ejemplo, ¿verdad? Al adquirir ese bien o un servicio, eso ¿no estás demandando de ese bien o servicio? Sí. Entonces, si la gente tiene la sensación de tener dinero en el bolsillo, va a gastar. Si el proveedor ve de que mucha gente, más de la normal, le está demandando su producto, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Producir más. Y si producía más, ¿qué ocurría? Más trabajo, sobretrabajo. En principio aumenta el trabajo porque necesita cubrir esta demanda agregada y por lo tanto contrata gente. Pero como es una sensación volátil la de tener dinero, ¿qué es lo que pasa después? En algún momento la demanda va a bajar. Y cuando la demanda baja, ¿necesitabas esos puestos de trabajo o ya no los requieres, verdad? No. Ok, estamos recordando, ¿verdad? Chévere. Entonces, todo eso tiene que ver con esto. Un Estado podría optar por una política fiscal expansiva. Nuevamente, una política fiscal expansiva, hay una disminución de los impuestos. Están ligados a qué cosa? A la recaudación. Es decir, vamos a hacer un poco más flexible el tema para los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos entre comillas, porque en general más son beneficiados las empresas. Pero eso es otro tema. ¿Qué hacemos? Bajamos nuestra recaudación un poco para generar la sensación de que se tiene más dinero. ¿Se entiende? Ahora, ¿de qué formas lo hacen? Ustedes, no sé si se enteraron de que desde hace relativamente poco, por ejemplo, tú puedes deducir de tus impuestos los gastos que hagas en comida, por ejemplo, ¿no? Si
tú te compras tu menú y pides boleta electrónica, ¿no? Con tu DNI, ese gasto tú lo puedes deducir de tus impuestos. Es decir, si tú tenías que pagar 5.000 soles de impuestos, ya estos 15 luquitas que gastaste en tu almuerzo, podrías restarlos de la cantidad de impuestos que me debes. Eso tiene dos funciones. Una que para efectos de este tema no es tan importante, aunque en general sí lo es, que es básicamente que la gente emita comprobantes de pago y de que pague impuestos efectivamente por aquello que están vendiendo, ¿no? Respecto a los proveedores. Y dos, es hacer que la gente tenga una sensación de que tiene un poquito más de dinero. Es decir, mira, me van a poder descontar eso, entonces con esa platita yo voy a poder contar después. Entonces con esa sensación de un dinerito extra que tienes, ¿qué haces? Gastas. Y ocurre todo esto que ya venimos mencionando, ¿verdad? Entonces, por eso se optaría por una política fiscal expansiva, bajarías un toque el tema de la recaudación y subes en gasto público. ¿En qué cosas implican el gasto público? Den ejemplos ustedes de cuáles son gastos públicos. Alumbrado público. ¿Ah? Alumbrado público. ¿Cómo? Alumbrado público. Es un servicio. Un parque. O sea, educación, ¿no? Salud. Infraestructura, ¿no? Carretera. ¿No? Programas sociales, qué sé yo. Todos esos son gastos públicos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces bajas tu recaudación y aumentas el gasto público. Ahora, ¿no ven ahí algo peligroso? ¿Qué cosa es lo peligroso ahí? Que no va a haber dinero suficiente, y vas a tener que pedir préstamos y te vas a inundar. Ahí está, es que esa política fiscal expansiva hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si vas a disminuir tu recaudación y vas a aumentar tu gasto, si tú no sabes equilibrar esto de la manera adecuada, ¿cuál va a ser la consecuencia? Déficit fiscal. Así que ojito con esa. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuidado con eso se denomina que esto esté equilibrado de la manera adecuada, se denomina equilibrio presupuestal. Equilibrio presupuestal. ¿Hasta ahí estamos? Un ejemplo de política fiscal expansiva puede ser el subsidio de empresas. Los subsidios podrían ser... Sí, porque finalmente el subsidio ¿qué implica? O sea, por ejemplo, cuando Mala puso el tema de el gas, quería poner el gas a 15 soles, a 12 soles, creo que quería poner. ¿Cuánto cuesta el gas? ¿Cuánto cuesta un galón de gas? 30 y tantos soles, 32 soles, ¿ya? Y quería poner el gas a 12 soles. A ver, ¿eso qué implicaba? De que efectivamente los humalistas obligaran a las empresas de gas a que vendan a 12 soles ante pérdida, que vendan a pérdida. O sea, ¿realmente eso es así? No. Eso implica, el subsidio implica que tú pagas 12 soles y que el Estado paga los otros 20 soles. La empresa de gas sigue ganando sus 32. Pero esos 20 soles, ¿de dónde vienen? Del presupuesto. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de propuestas, porque la plata ¿de dónde viene? Indirectamente viene de ti también. O sea, tú también lo estás pagando, ¿no? Indirectamente, como para que no lo sientas, pero son finalmente algunas políticas que son hasta cierto punto más populistas, ¿no? Finalmente todo eso, ¿quién lo va a terminar pagando? Tú mismo. A la larga lo pagas tú mismo con tus impuestos. ¿Los subsidios son buenos o son malos? Son buenos si se utilizan de la manera correcta, pero es bien yuca que realmente funcionen de la manera adecuada, ¿no? O sea, por eso yo no te digo que la política fiscal expansiva sea mala. Porque, claro, si es que produce un déficit fiscal, es mala.
Pero, ¿qué cosas buenas tiene una política fiscal expansiva? Hace que la demanda agregada aumente, ¿no? O sea, incrementa el empleo y la producción, porque si tú aumentas la demanda, en la forma en la que nosotros hemos venido estudiando, ¿no? Con esa sensación de dinero que gastas y ese gasto es el ingreso de alguien más, entonces, se producen más cosas, hasta cierto punto hasta podría incrementar el PBI en una de esas, no lo sabemos. Porque ¿qué cosa es el PBI? El Producto Bruto Interno. ¿Y el Producto Bruto Interno qué cosa es? Como definición. Es el valor total de toda la producción, de todos los bienes y todos los servicios que se produzcan en un país en un ejercicio económico. Eso es el PBI. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, si por ejemplo tú contribuiste con una política fiscal expansiva a aumentar esa demanda agregada, entonces efectivamente se va a producir más. Y si se produce más, ¿eso contribuye al PBI o no? Sí. Pero claro, eso solo es sostenible a lo largo del tiempo, siempre que la gente finalmente tenga dinero real, no solo una sensación de tener dinero, solo un empujón. Después ver si es que eso se mantiene a lo largo del tiempo o no, es otra cosa, ¿verdad? Y dependiendo de cómo va funcionando, porque la mayoría de estas políticas suelen, realmente vemos sus consecuencias no a corto plazo, sino más a un largo plazo. Entonces por eso es bien difícil realmente tener a alguien contento. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Ahora, ojo, para que no se produzca déficit fiscal, lo que tiene que ocurrir es básicamente que los gastos no deben superar a los ingresos. Así de sencillo. Es igual que la economía personal de cualquiera de nosotros. Es decir, mis gastos no deben superar la cantidad de dinero que me entra, porque de lo contrario ya estoy quebrado. Eso es lo mismo, pero a un nivel macroeconómico, hablando de ingreso y gasto público. Entonces, y finalmente, para ya cerrar el tema, la política fiscal restrictiva, acá aumentaban los impuestos, aumentaban la recaudación, es como que vamos a engordar un poco más el chanchito, ¿no? Y el gasto lo vamos a bajar, es decir, no vamos a gastar únicamente en lo necesario y eso. Porque si yo empiezo a gastar más, o sea, el chanchito que quiero engordar va a seguir estando flaco, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se debería utilizar? Cuando uno quiere un poco como que reducir esa demanda agregada. Es decir, cuando tienes ahí como que de repente una situación en la que se te puede estar construyendo una inflación, ¿no? Ahí deberías utilizarlo. Aparte, evita que los precios suban mucho. Entonces hay que ver en qué medida se utiliza cada una de estas. Ninguna es completamente buena, ninguna es completamente mala. Porque si tú utilizas una política fiscal restrictiva en una situación en la que no tienes necesariamente una amenaza de inflación, es más, está recontra la inflación, entonces ¿realmente te conviene o no? No, porque está muy activa la economía tanto, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Por eso, señores, ojo, este tema es recontra importante porque la gente que realmente sabe de esto es la que maneja el Estado, es la que tiene el poder. Cuando ustedes estén escuchando ahorita dentro de poco, la propuesta de todos los congresistas, la propuesta para el nuevo presidente, todo su gabinete o lo que sea, analícenlo conforme esto, la parte económica. La parte económica conforme a lo que estamos viendo acá. ¿Es realmente viable lo que está proponiendo o no?
Miremos el caso de Argentina, han tenido elecciones hace poquito, ¿verdad? Ay, y los pobres están hasta por acá con la inflación, hasta por aquí con la inflación, ¿verdad? Y ya estaban en inflación antes de que llegara Macri, inclusive, ¿verdad? ¿Y qué cosa proponía Macri? No sé si ustedes saben. Él quitó los subsidios. Él quitó los subsidios, es decir, vamos a bajar gasto. Vamos a bajar el gasto público y vamos a subir los impuestos. Podría sonar lógico, pero hay situaciones en las que las cosas no son tan blanco y negro. Porque ¿qué es lo que pasa con la Argentina? Ahora, como no funcionó, no ha tenido consecuencias positivas esa política restrictiva de Macri, entonces viene un gobierno populista de Fernández. Y lo que dice es, no, ¿saben qué? Vamos a regresar los subsidios acá, estudiante, ¿verdad? Ah, sí, estás hace como 15 años en la universidad y no te gradúas, ya no hay problema. Estudiante, yo te voy a dar tu sueldo. Sueldo por ser estudiante. Entonces, ¿qué es esto? Incremento del gasto público. Incremento del gasto público. Pero, ojo, ahí hay un problema gravísimo porque está juntando el hambre con la necesidad. Incrementa el gasto público, tienen una propuesta de incrementar el gasto público, pero inclusive bajando impuestos. Cuando su chanchito de por sí ya está recontra flaco. Entonces, ¿realmente funciona así? O sea, hay que analizarlo conforme el contexto y conforme se vea que es un poco cómo se maneja el país. Si fuese un país recontra productivo, ¿no? Porque ya han visto también, conforme hemos visto desde la primera clase, el ingreso, digamos, la calidad de vida de un país está determinada también por qué, por el nivel de producción que tiene. Entonces, si eres un país verdaderamente productivo en una de esas tipos de políticas sí funcionan. Pero en un país no tan productivo, no industrializado, ¿realmente funciona así? No funciona así. Por eso hay que analizar caso por caso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Listo? ¿Cerrado? 20 del final, ¿ah? Ya, bacán. Ahí está. Adiós. Se acabó.